Santín. Varios de los oradores que pasaron por esta tribuna y que hemos con satisfacción escuchado, se han referido a la intolerancia en el debate, a la agresividad en el debate, a que esa imagen a este partido no le cae bien. Yo recordaba, mientras escuchaba a varios de los convencionales, la tapa de un libro que escribió Oscar Muiño, que se llama La otra juventud. Un libro interesante porque le permite al radicalismo también tener su propio relato. Y gran parte de los protagonistas de la década del 70 expresan y ponen en qué nivel estaba una estructura política y cómo la repensaron específicamente para construir un proyecto de poder que terminó en el 83. Pero en la etapa de uno de los libros aparece una reja con una serie de militantes del otro lado. Parecería un grupo de radicales presos. No es eso. Es una convención del año 70, donde en el Comité Capital, que hacía las veces de Comité Nacional en aquella época, habían puesto una reja para no dejarnos entrar. Así que estábamos de la parte de afuera, los jóvenes radicales que en ese momento peleábamos y luchábamos por los espacios de poder. A mí siempre me enseñaron, y sobre todo desde la política, que en general no hay concesiones graciosas. Las libertades se conquistan, los espacios se conquistan, los lugares para hablar se conquistan. Es decir, nada viene específicamente porque haya un Papá Noel que nos vaya a regalar algo. Cada espacio de conducción, cada espacio de debate, cada espacio de poder es el resultado de una conquista. Y si eso no se consigue desde ese lado, en definitiva tiene bastante poco valor. La realidad es que a mí me llena de satisfacción el debate. Qué bueno nos hace a los radicales decirnos lo que pensamos, si lo hacemos con honestidad. Es muy bueno eso. Esto es lo que nos ha faltado en los últimos tiempos. Decirnos lo que pensábamos en los ámbitos que los radicales podemos decirnos lo que pensamos. Porque seguramente si hubiéramos hecho esas cosas, varias de las situaciones que Leopoldo contó, la realidad no hubieran pasado. Porque la realidad del debate nos pone en situaciones que si nosotros pusiéramos en debate en esta convención la ley de medios, seguramente los radicales terminamos discutiendo sobre el derecho a la información, que es el derecho del pueblo y de la gente, y no sobre el derecho más liberal de todo, que es el derecho de los medios de comunicación, que es de la libertad de prensa. Los radicales hubiéramos discutido desde el lugar que tenemos que discutir esa ley, y no ponernos a discutir situaciones que nos fueron llevando a perder nuestra propia identidad.
Yo reconozco fenomenalmente el esfuerzo de Ricardo. Reconozco su esfuerzo, su militancia y su recorrida por el país. Pero un partido que tiene contradicciones genera en la sociedad, y recién escuchaba al correligionario de la Franja decir que hay miles de jóvenes, esos miles de jóvenes les resulta difícil entender por qué votar un partido que ha perdido su rebeldía. Nosotros nacimos como la causa de los desposeídos. Ese es nuestro norte. Desde ahí construimos. Construimos, primer dato, consolidando un sistema para que la gente pudiera votar y elegir en libertad. Y ese fue el sufragio universal y obligatorio. Luego vino la consolidación del sistema democrático con Raúl Alfonsín. El debate de la distribución de la riqueza es el debate que tiene que hacer el radicalismo hoy para consolidar ese proyecto de que nuestra causa es la causa de los desposeídos. Nosotros vamos por la igualdad de posibilidades y de oportunidades de la gente. Pero pareciera que muchas veces el factor preponderante de este partido es el derecho a la propiedad. Y si tocamos el derecho a la propiedad, parece que rompemos todas las reglas posibles. Somos un partido popular y nacional. Y si lo debatimos acá, seguramente las posiciones de este partido van a ser otras. Por eso no es tan incongruente tener la convención en sesión permanente. ¿O acaso nos asusta tanto a los radicales el debate? Perdimos esa costumbre. Yo viví el bloque de diputados nacionales en el año 91-95, plena época de las privatizaciones. Eran fenomenales los bloques, los debates en el bloque y los debates en el partido. No matábamos, porque ustedes seguramente creen que el radicalismo tiene saldadas todas sus discusiones. Mentira. No tenemos saldada casi ninguna. Por eso es necesario el debate. Aquel dirigente que crea que sabe lo que el radicalismo piensa se equivoca. Porque nos regeneramos continuamente en un corte vertical de la sociedad que nos permite ir insertando esa nueva savia y las necesidades distintas que se conforman en cada momento. Por eso necesitamos un partido que retome su identidad. Fue agotado el modelo de los liderazgos. Ni el de Cobo, ni el de Sáenz, y a pesar del esfuerzo de Ricardo, los modelos de liderazgo en este partido están agotados. Un partido que tiene agotado su modelo de liderazgo lo tiene que recuperar desde la política su relación con la gente. Y recuperar desde la política que la gente tenga la sensación que cuando vota radicalismo sabe exactamente qué está votando. No alcanza con el Partido Republicano. Se está discutiendo en la Argentina la distribución del ingreso. Significa que esto tiene que ver con el bolsillo, la economía, los recursos. Un partido que no sabe si va al acto que hizo la sociedad rural en Palermo a defender las retenciones o se queda a discutir un lugar distinto. Es un partido que tiene problemas. Porque puede ser exageradas las retenciones que este gobierno quería. Pero es la primera vez que en la Argentina una devaluación no la pagan los trabajadores. Se distribuyeron en las retenciones que pagaron las petroleras, el campo y la industria.
Siempre las retenciones en la Argentina la terminaron pagando el bolsillo de los trabajadores. A ese debate tiene que sumarse el radicalismo. Si no, cambiamos el eje de que nuestra causa es la causa de los desposeídos. Esta falta de debate nos lleva a que Ricardo seguramente involuntariamente cometió, por un error de información, lo que nos pasó a nosotros en el debate de la CFJP. Para mí, como ustedes saben, es un tema muy caro. Cerré el debate del bloque de diputados en el momento que se privatizaban. Me peleé con medio mundo por ese tema. En algún momento, muchos hasta me decían, basta, Eduardo, terminala. El peronismo en ese momento nos ganó la revolución cultural. Y la gente venía y decía, pero si mi viejo gana 150 pesos, ¿cómo no vamos a privatizar el sistema provisional? Sin embargo, aquellos que creemos en el modelo solidario, dimos una pelea a fondo. Y logramos, como se decía, retrasar específicamente el tratamiento. Cuando el gobierno va por la estatización, que lo hace no por una razón ideológica, lo hace con un acuerdo con los bancos porque en ese momento estaban en plena crisis del 2008, el sistema financiero internacional y los bancos querían salir de las AFJP. No había un tema ideológico en el planteo, porque Néstor Kirchner estaba afiliado a una FJP, Vudú estaba afiliado a una FJP. Nosotros en ese momento le propusimos al gobierno, como iba a tener una masa de plata muy importante, repensar todo el sistema previsional, incluyendo una prestación universal a la vejez. Esa propuesta, como yo soy un hombre del partido, se la llevé a quien era presidente del Comité Nacional y a los presidentes de los bloques para plantearles que ese debate era posible con el gobierno y teníamos que profundizar porque no hay sistema previsional que no salga por consenso. No se pueden instalar sistemas previsionales por mayorías y minorías. Hay que sacarlos por consenso como uno tiene que sacar una reforma constitucional. Los sistemas previsionales tienen que durar 30, 40 años. El partido prefirió oponerse a la estatización porque decían, este gobierno con esa masa de plata, andás a ver lo que hace. Terminamos defendiendo la privatización que no la defendieron las propias AFJP que habían negociado con el gobierno de entrega. Y a mí me terminaron separando como asesor previsional de los temas que tenía el partido y el bloque de diputados, porque algunos hicieron correr la voz que yo trabajaba para el gobierno. Yo tengo la conciencia muy tranquila de dónde trabajo y para quién trabajo. Por eso puedo venir a contarlo hoy acá en el marco de la convención. Porque yo trabajo con honestidad intelectual y yo creo en la necesidad de los acuerdos y los que me conocen saben que soy profundamente acuerdista. Busco siempre los consensos. Nunca intento confrontar donde pueda haber un consenso. Por lo tanto,
a mí me parece que si nosotros consensuamos con el oficialismo situaciones que mejoren la calidad de vida de la gente, siempre es mucho mejor que terminar apoyando situaciones que le jodan la vida a la gente. Porque la única razón que tiene un partido como el nuestro es la gente. Nacimos para ser la voz de los desposeídos. Si por hacer oposición terminamos jodiendo a la gente, nuestro resultado final como partido y como herramienta de transformación la habremos arruinado. Pero hay algunos que el gorilismo lo supera. Hay algunos que el antiperonismo lo supera. Y en definitiva, en vez de discutir políticamente cómo un partido popular se pone del lado de la gente, a veces terminamos en situaciones distintas. Por eso es muy importante el debate, muchachos. No hay que asustarse de un sillazo, de un golpe o de una puteada. Eso tiene pasión en un partido como el nuestro. Los lugares, si no te dan el lugar para hablar, se viene acá, se sube al escenario, se pelean. La libertad se pelea. No se regala, nadie nos regala ningún lugar de lucha en la vida. Los jóvenes tienen que entender que ese lugar se conquista. Y los viejos estamos esperando que nos corran. No les vamos a regalar, nos tienen que correr. Si no, no hay renovación. La renovación son las ideas nuevas en función de nosotros. Nosotros cuando éramos jóvenes vinimos a correr a lo que estaban. Y lo hicimos. Y en el año 83, muchos jóvenes. Por eso a mí no me asusta la cámpora. Porque la realidad es que nosotros éramos tan jóvenes como lo de la cámpora cuando entramos al gobierno con Raúl Alfonsín. Por lo tanto, a mí me parece que es necesario salir de este debate de hoy hacia adelante. Es necesario que el partido tome la decisión de que nos podemos juntar para pensar un partido distinto. Le pido un par de minutos, presidente. Porque yo estoy pensando, y nosotros venimos proponiendo, que no solo necesitamos el debate, y ese debate tiene que darnos identidad política e ideológica. Necesitamos también modernizar el instrumento partidario. Tenemos un partido pensado para los modelos del 80. Un modelo de partido de masas agotado como modelo de partido de masas. Tan agotado como modelo de partido de masas que cuando llegamos a las elecciones terminamos alquilando las masas para competir en las internas. Y no me miren con cara de qué habla este señor. Todos ustedes conocen perfectamente este funcionamiento perverso de la Unión Cívica Radical. Y ese funcionamiento perverso hace que no se pueda valorar la capacidad, el compromiso y la militancia de los propios hombres y mujeres de este partido. Vale mucho más el que pone votos que el cuadro político o el militante forzado. Y por lo tanto gastamos los escasos recursos que este partido tiene en mantener estructuras que cuando llegan las elecciones generales no nos sirven para nada.
Y yo lo digo desde el uso del sistema. No estoy diciendo que lo usan otros, lo usamos nosotros. Pero no permite que este partido se modernice y pueda pensarse en un partido distinto. Tenemos que repensar el partido con el compromiso de sus propios militantes. Los que son fiscales, los que van a las reuniones, los que participan del debate, los que hacen el aporte partidario, los que tienen compromiso los 365 días con este partido, no los que aparecen cada 2 años para votarlos en una interna. Hay que terminar con ese verso. Necesito que me acompañes en la interna, en la general, votar lo que quieras. Y por lo tanto se convierte en una banda de amigos que nos acompañan en las internas y el partido va perdiendo estructura propia para abajo. Esto tenía sentido y razón en la década del 80. Nosotros ahí cuando, con los popes de la coordinadora, se construyó ese partido de masas, tenía sentido en la década del 80. Y nosotros reconquistamos la sociedad y el partido en ese aluvión que significó los que se acercaron al partido en el 83 y en el 82 para darnos el empujón de la victoria. Se acabó eso. Ahora tenemos partidos más chicos. El PSOE en España tiene 360.000 afiliados. Nosotros en la provincia de Buenos Aires 800.000. Y son todas cosas mentirosas, que si no somos capaces de ponerla en una mesa de debate, no la resolvemos. Por eso queremos debatir, pero queremos debatir entre todos cómo salimos de esto. No es un problema administrativo el del radicalismo, es un problema de cotos cerrados, que algunos se creen iluminados y desde esa iluminación creen que tienen condiciones para seguir manejando ese aparato partidario y esa estructura. No vengo con el verso de la renovación, vengo con el verso de la participación. Quiero un partido participativo donde todos los sectores podamos discutir. Quiero un bloque de diputados participativos donde también podamos discutir. Y que no haya temas que lleguen al recinto sin haberse discutido previamente. Y que no haya temas que lleguen al bloque sin haberse discutido en el partido. Porque de lo contrario terminamos haciendo las cagadas que hicimos. Este es el partido que pretendo para que la gente, y cuando mi hija que tiene 18 años me pregunta por qué voto radicalismo, se dé cuenta sola por qué tiene que votar radicalismo. Desde ese lugar, nosotros pretendemos la resolución que presentaba la convencional Silvia Moreno. Pretendemos un partido que se abre y no se cierre. En un momento difícil como el que tenemos, venimos a tender la mano, no a echar a nadie. Lo que no queremos es que nos echen. Gracias. Tiene la palabra el señor diputado Ricardo Alfonsín y después siguen en la lista Sergio López, Silvia Vázquez, Ernesto Aracena. Yo no sé... Perdón. Tiene la palabra el señor diputado. No sé si Eduardo recién hacía alusión a lo que había dicho yo cuando manifestaba preocupación por las dificultades que había para el debate. Pero me parece que no es demasiado honesto decir que en esas condiciones se podía debatir, Eduardo. Tuve que interrumpir lo que quería decir
porque no se escuchaba, porque era prácticamente imposible. Eso no es debate, eso no es reflexión. Digamos las cosas como son. Por supuesto que tenemos que admitir que todo el mundo piensa y diga lo que quiera, pero que diga lo que quiera, no impedir que diga lo que quiera, a los gritos o tirando botellas. Eso no es debate, eso es demagogia. Lo que de sostener que eso es debate es demagogia, es muchachismo y falta de seriedad. Y voy a decir otra cosa, porque todos somos responsables de la clausura del debate. Y recordarán muchos cuando decíamos que estaba clausurado el debate en la provincia de Buenos Aires, que no se podía decir nada que contrariara las conducciones en la provincia de Buenos Aires. Y si querés te recuerdo algunas cosas. Cuando queríamos discutir, por ejemplo, de quién eran los recursos que tenían los legisladores en la provincia de Buenos Aires. Las bancas son del partido, decíamos nosotros. Los recursos también son del partido. Y no para utilizarlos en las internas. Y deberíamos preguntarnos también de quién son los recursos que provienen de otros espacios públicos que no son la legislatura, pero que son espacios públicos a los que se ingresan también por la universidad, por la partido. Vamos a discutir esto también, yo les prometo que lo voy a discutir donde sea. Vamos a discutir todo. Les voy a decir otra cosa. No voy a contestar algunas chicanas que se han dicho aquí. Algunas chicanas. No veo nada acá. Querríamos también haber discutido, Eduardo, más en el partido, la posición del partido, en la legislatura con relación a los gobiernos de Duhalde. Teníamos muchas diferencias, no podíamos discutir, Eduardo. Y yo no les atribuyo mala intención, ni a nadie le digo que era un iluminado. Todos hemos cometido errores, sin ninguna duda. Y te agradezco a vos y a otros amigos de tu espacio que no hayan criticado el acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿sabés una cosa, Eduardo? No alcanza con eso. Si fueran honestos, tendrían que haber defendido el acuerdo de la provincia de Buenos Aires, porque ustedes apoyaron el acuerdo en la provincia de Buenos Aires. No alcanza con callarse la boca. Y fueron uno de los primeros en ser consultados. A ver si creen que alcanza con callarse la boca. Tendrían que haber defendido, porque así fue, y nadie me lo puede desmentir. Con vos no hablé. Bueno, le voy a decir algo más, algo que tiene que ver con esto y que no pude decir hoy. Nadie puede encontrar un solo programa, una sola propuesta que importe una desviación ideológica. Nadie. Yo sé en qué consistió el error, que tal vez nos afectó electoralmente. El error consistió en que la percepción de la ciudadanía, o que la ciudadanía percibió que había un corrimiento de la Unión Cívica Radical hacia posiciones que no tienen que ver con la identidad de la Unión Cívica Radical. Pues díganme eso, si quieren, que no supimos gestionar adecuadamente el acuerdo. Pero nadie tiene derecho a decir con seriedad que hubo un corrimiento desde la provincia de Buenos Aires hacia posiciones que no tienen que ver con nuestra identidad. Guarden silencio. ¿Por qué no dejan hablar? Nadie interrumpió cuando hablaban ustedes. ¿Por qué no dejan hablar? Si quieren el debate, permítanme hablar a mí también. Bueno, les voy a decir. Por favor, señores, guarden otra silencio cosa. Y respeten al orador Otra actual cosa. y a todos los oradores. Con relación al futuro, me parece que tenemos que pensar también en el futuro. Y siento necesidad de hacer algunas reflexiones. Ese era mi propósito cuando pedí el uso de la palabra en la primera ocasión. Pero por supuesto no pude continuar.
quiero decir lo siguiente. En el año 2001, como consecuencia del gobierno de la Alianza, de la frustrante experiencia del gobierno de la Alianza, estalló el sistema de partidos en la Argentina. Se desintegró el sistema de partidos en la Argentina. Y tal vez la principal víctima de esa desarticulación fue la Unión Cívica Radical por razones obvias. Muchos celebraban entonces el estallido del sistema de partidos. No advertían las consecuencias negativas que la desarticulación tendría en términos políticos. Muchos cometían el error de arrojar el bebé junto con el agua sucia, o peor todavía, arrojar el bebé y quedarse con el agua sucia. Ahora, esos mismos que se alegraban y celebraban la destrucción de los partidos tradicionales, procuran recuperar, procuran reconstruir el sistema de partidos. Yo lo decía durante la campaña, pocos me hacían caso. Yo lo decía durante la campaña, que es obvio que se está poniendo en marcha una tarea por parte del gobierno y por parte de la derecha, de los sectores más conservadores de la Argentina, orientada a reconstruir el sistema de partidos. Imaginan otra vez básicamente un sistema bipartidista para el año 2015 sobre todo. Por centroizquierda quieren al Frente para la Victoria, al que la derecha imagina debilitado, desgastado, quizás como consecuencia de eventuales complicaciones económicas. Y por derecha al PRO, con otras fuerzas aliadas. La Unión Cívica Radical dejaría de ser un actor principal, se transformaría en un actor de reparto, en un actor menor en el escenario político de la Argentina. Y cuidado, porque esta discusión se va a dar también en la Unión Cívica Radical. Ya se dio esta discusión. Me gustaría que dijeran algunos de los amigos que cuestionan tanto un acuerdo provincial, un acuerdo acotado y limitado a la provincia de Buenos Aires. Me gustaría que dijera que si no hubiera ganado yo las elecciones internas, hubiéramos sido una alianza con Macri en el orden nacional. Todos lo saben. Todos lo saben. Todos, a mí me lo dijeron. Está roto, me decían, con el socialismo y el GEN. Basta. Después de que se perdieran las elecciones provinciales, las anteriores, al 14 de agosto. Algunos se sorprenden porque sacamos casi el 12, 2,5 millones de votos. ¿Y qué creían? ¿O no conocían los resultados que había tenido el partido en las elecciones provinciales anteriores al 14 de agosto? El 4% en una provincia, el 5% en otra, el 2% en otra. ¿Y qué creían? Que por arte de magia íbamos a ganar las elecciones el 14 de agosto. Y en muchas provincias mejoramos. En algún territorio importante pasamos del 2% al 10%. Y el 2% lo sacamos cuando no había acuerdo ninguno con el peronismo disidente. Pero digo, ese escenario pretenden construir. Y miren, ese es el escenario de mínima para la derecha. Es el escenario de mínima. Y me hubiera gustado que también acá se advirtiera sobre ese riesgo. Porque más que un riesgo fue una realidad. Todos lo leían en los diarios. Lo que se proponía desde la Unión Cívica Radical. Nadie dice una palabra acá de eso. ¿Saben por qué? Porque algunos estaban muy comprometidos con eso. O por lo menos con los dirigentes que proponían eso. ¿O creen que no tenemos memoria? Pero ¿saben cuál es el escenario de máximo para la derecha? En el 2015, 2 contendientes por derecha. Por un lado el PRO y por el otro el Frente para la Victoria. Con Scioli, con Massa, con Puerta, con De la Sota, con Busti. Van a expresar la derecha, si les conviene expresar la derecha en el 2015. A ver si nos vamos a creer. Todo, la retórica del oficialismo. No tengo ninguna duda de que algunos dirigentes de esa fuerza política realmente están comprometidos con una visión semejante.
pero no son la mayoría, ni mucho menos. Recuerden que todos ellos defendieron y apoyaron las políticas aplicadas en la década del 90. Pues entonces les digo, ese es el desafío que tenemos hacia adelante. Evitar que ese escenario por el cual están trabajando desde la derecha y desde el gobierno se pueda configurar. ¿Por qué desde el gobierno? Porque el gobierno tiene esa pretensión, mientras le convenga, ser el exclusivo propietario de la centroizquierda, ser el dueño del progresismo. Y la derecha tiene temor de nosotros, porque quiere que la salida, si le va mal al gobierno, sea por derecha. Y nosotros somos un obstáculo. Por eso hay que afirmar nuestra identidad. Tenemos que decirle, sin complejos y sin excusas, que somos el auténtico progresismo en la Argentina, que somos nosotros, como realmente se dijo aquí, la concepción socialdemócrata o la centroizquierda. Yo prefiero hablar de categorías morales. Para mí la Unión Cívica Radical es antes que nada una concepción moral, un conjunto de ideas, principios, valores de naturaleza moral que nos obligan a luchar por organizar la sociedad, al menos sus aspectos centrales, de manera tal que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad. La derecha despolitiza la dignidad. La derecha dice que la dignidad, como la felicidad, es un asunto personal y que cada uno debe procurarla por sus propios medios en la sociedad civil. Es decir, la derecha despolitiza, para decirlos en términos que son más familiares para nosotros, la igualdad. Para la derecha la igualdad no es una preocupación de la política. Y nosotros decimos, sin igualdad ni siquiera hay libertad. Y sin libertad y sin igualdad no hay dignidad, ni en esta sociedad ni en ninguna. Esa es la concepción del partido. Aunque tengamos que sumar alguna fuerza a veces para ganar, como lo hizo Lula, como lo hizo el laborismo en Inglaterra, como lo hizo la socialdemocracia en Alemania. Para ganar, Lula salió con Alencar, uno de los principales empresarios brasileros de la derecha brasilera, cuando murió hace algún tiempo. Dijo, si no me hubiera aliado con Alencar, no hubiera podido ganar las elecciones, ni la derecha me hubiera permitido implementar las políticas que tuve que implementar. Y sin embargo nadie lo acusaba de claudicación. Alguien podrá decir que nos equivocamos en la provincia, desde luego, pero no tienen derecho a acusarnos de claudicación. No tienen derecho realmente, y saben que no tienen derecho, saben que no es cierto. Podemos equivocar, desde luego. ¿Cuántas veces nos podemos equivocar? Entonces digo, la tarea es evitar que se configure ese escenario. En primer lugar, afirmándonos en nuestra identidad y utilizando los espacios partidarios y los espacios parlamentarios para fijar posiciones claras, para hacer propuestas progresistas, para diferenciarnos de la oposición, no tener más miedo a que los diarios nos digan que nos peleamos entre la oposición. La democracia no solo supone discutir con el oficialismo, supone una discusión horizontal también, supone la discusión con la oposición. Y si no coincidimos con la oposición y coincidimos con el gobierno, pues adelante con esas coincidencias. Entonces, no tengamos miedo a ese tipo de cosas. Solo así seremos creíbles frente a la sociedad. Si somos capaces de manejarnos y mantenernos en posiciones progresistas. Ahora le voy a decir una cosa, un riesgo más y termino. Un riesgo que está adicional vinculado a nuestra identidad. El gobierno ha instalado en la sociedad la idea de que es el progresismo, no solo que es un partido progresista, que el progresismo es el Frente para la Victoria. De manera que si comete errores y le va mal, los platos rotos puede ser que los pague el progresismo, es decir, nosotros, la Unión Cívica Radical, el auténtico progresismo. De manera que tenemos también una responsabilidad: caracterizar adecuadamente al adversario, caracterizar adecuadamente al kirchnerismo, decirle en primer lugar que más que progresismo es populismo,
porque no es compatible el progresismo con el autoritarismo y el ataque a las instituciones de la República. No es compatible. Ni es compatible el progresismo con la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos. Eso sí es compatible con el populismo. En el caso del gobierno estamos frente a un progresismo trucho, frente a un progresismo instrumental y sin convicción. Estamos frente a un progresismo, en definitiva, que está dispuesto a abandonar sus posiciones en cuanto a los vientos soplen de otra manera. Un progresismo, más que nada populismo, y como todo populismo de mirada corta, de visión de corto plazo, de ausencia de visión de mediano y largo plazo, de visión histórica, de proyecto nacional. Dios proveerá, dice el progresismo. Y tenemos nosotros que decirle esto a la sociedad, para que desencantada si le fuera mal y que ojalá no le vaya mal a los argentinos, no busque la salida por derecha. Y les digo, amigos, no es tan difícil. En el 2013 hay elecciones, y esas elecciones ya no tienen arrastre nacional. Ya no va a haber un Macri en la boleta, ni un Biden en la boleta. No va a haber un candidato nacional que vaya en cada una de las provincias haciendo detracción a los candidatos locales. En el 2013, en alguna medida, las elecciones son provinciales y le tenemos que demostrar, y lo podremos hacer si nos comportamos, como les digo, desde el Parlamento, desde las legislaturas provinciales, desde las intendencias, desde el Partido Nacional, el Partido Provincial y los partidos locales. Podremos ser otra vez la principal fuerza de la oposición, colocar la mayor cantidad de legisladores a nivel nacional y a nivel provincial. Ese es el desafío para el 2013, para eso tenemos que trabajar. ¡Qué difícil! ¡Claro que es difícil, muchachos! Lo decía Arturo Illia, no es fácil ser radical, pero vale la pena hacerlo. Y les digo a los jóvenes, si fuera fácil ser radical, no tendría demasiada importancia ser radical, muchachos. Muchas gracias.